Bueno, amados, buenas noches. Eh, hemos, hemos venido haciendo una serie de ejercicios de exposición al respecto de la oración. Por eso también es importante que escuchemos, pues, la investigación y la exposición de todos. Por eso vamos a darle lugar a Luz Mari, que es la que nos faltaba con este ejercicio. Y luego yo les voy a mostrar ya casi el final de esta presentación, ¿ok? Entonces, mi querida Luz No, Mari, si está lista, continúe. yo, pastor, bueno, buenas noches a todos. Y pues yo, pastor, lo que tengo como pendiente me parece la tarea que yo no la había puesto, era lo que nos puso qué es justicia, qué es santidad, qué es verdad según Dios, qué es justicia, Correctamente, sí. sí, Sí, qué es justicia. Bueno, yo estuve mirando y justicia según Dios, no es simplemente portarse bien o cumplir reglas externas. Es la posición correcta delante de Dios que recibimos como regalo por medio de la fe en Cristo. Se recibe por gracia. En segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Ser justo es estar plenamente acepto, aprobado por Dios. Gracias a lo que Jesús hizo, no por lo que nosotros hacemos. O sea que según Dios, esa es la justicia, pastor. Y correcto. ahora, Sigue, sigue. la santidad según Dios no es un esfuerzo humano para alcanzar perfección moral, es vivir conforme a la nueva naturaleza que Él nos dio. Somos santos en Cristo. Primera de Corintios 6:11. Es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, esa es según la santidad según Dios, que no somos nosotros, no es nuestro esfuerzo, no es nuestros sacrificios, no es lo que hagamos, es aprender a vivir en la conciencia de la vida que ya fue impartida a nosotros, que como dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo, no soy yo. No soy yo, es Cristo. Somos santos porque Él es santo y Él es el que habita en nosotros. Bueno, y la verdad según Dios. No es solo decir lo correcto. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo mismo y lo que Dios ha dicho acerca de Él y de nosotros en Él. Juan 14:6 dice, yo soy la verdad. Juan 1:17 dice, la gracia y la verdad se unieron por medio de Jesucristo. Entonces, la verdad, ahora, pastor, ¿me oye? Perfectamente se oye, continúe. Sí, sí. Bueno, es que mi hermana me pregunta que si hay internet, o que sí. Bueno, o sea que esa es la verdad es Cristo en nosotros.
la gracia y la verdad se unieron por medio de Jesucristo. Entonces, la justicia es el regalo que recibimos. La santidad es la vida que fluye de esa justicia. La verdad es la que sostiene y confirma a ambas, porque nos revela quién es Cristo y quiénes somos en Él. Esa es mi tarea acerca de la justicia, la santidad y la verdad según Dios. Muy bien, creo que está perfecto la exposición. Era importante que todos hicieran esa investigación para que todos juntos tengamos el mismo criterio de pensamiento. Ahora les voy a mostrar las diapositivas. Denme un minuto, voy a compartir la pantalla. Ya se mira, Ya está compartiendo, pastor. ya salió Socorrito. No, señor, todavía no. Socorrito, esa imagen que tú tienes allá atrás es Popayán, la ciudad. Sí, señor. Ah, se Esa es mi ciudad. parece a Cartagena. Sí. Sí, ¿no? Ajá. Colonial. Bueno, mi querido Luisito, le voy a pedir un favor. Pastor, coménteme. Léanos lo que dice resultados, por favor. Ok, dice, todos los ítems o uno solo. Todos, Luisito, uno, por favor. El primero dice, la autoridad legal en la tierra está en manos de la humanidad. El segundo, el creador, debido a su integridad, no violará la ley de su palabra. Tercero, nada ocurrirá en el reino terrenal sin el permiso activo o pasivo del hombre, quien tiene la autoridad legal. El cuarto, el creador y los seres celestiales no pueden inferir en el reino terrenal sin la cooperación o el permiso de la humanidad. Y quinto, Dios debe tener el acuerdo y la cooperación con una persona para que él sea, para lo que él desea hacer en la tierra. Muy bien, amados, noten esto. Lo que Luis nos acaba de leer es el resultado de la oración. En la parte de la derecha, ustedes ven unas referencias. ¿Cuál es la tarea? Para que lo apunten y lo tengan en cuenta. La tarea es identificar cada uno de estos ítems que están aquí. Primero, en la historia de la Biblia. Y segundo, identificar cada uno de estos puntos en su propia vida de oración. ¿Se entendió? Sí, señor. Sí, Hay señor. que leerlos para poder saber que en Segunda de Crónicas 7:14 sí me lo sé. Si mi pueblo se humillare. Explico nuevamente. Cada uno de los puntos que Luis leyó, ustedes deben buscar cuándo y cómo se cumplió en la Biblia. Y luego, Ya. como esto está vigente, Socorrito, Luis, mamá, Luzmar y Gloria, Luisito, como esto está vigente, ustedes deben preparar una ponencia, una tesis acerca de cómo ustedes han visto esto
en su propia vida. ¿Se entendió? En su propia oración. Sí, Pastor, ya se entendió la tarea. Ok. Permítame, voy a ir más adelantico. Aquí, noten que lo que aquí está en esta gráfica es como la conciencia espiritual afecta cada una de estas partes de nuestra vida. Pregunta, ¿ustedes saben qué es el precepto? Sí, pero me olvidó. Precepto es la... Voy a explicar esta gráfica y con la explicación que voy a dar, ustedes van a poder hacer mejor la tarea. Cuando hablamos de la conciencia espiritual, estamos hablando de que Dios mismo ha iluminado nuestro pensamiento y entendimiento para que podamos entender su voluntad y lo que Él desea manifestar en el mundo. Esa conciencia espiritual tiene, mi querida Socorro, un principio de manifestación. Cuando Dios, que es eterno e incorruptible, quiere darse a conocer a sus hijos, esto es, a aquellos que Él mismo ha iluminado, lo hace principalmente a través de un precepto. Ustedes deben investigar qué es un precepto. La palabra precepto, Gloria querida, está en el capítulo 1 de Juan, desde el versículo 1 hasta el 6. Entonces Dios, que es eterno, santo e incorruptible, revela sus preceptos. ¿A El dónde? precepto es perdón, ¿Cómo? que un precepto es un mandato o una orden dada por un ser superior, o sea, en este caso sería Dios. Eh, bueno, un precepto es una cosa más todavía. Hay que ustedes tienen la facilidad, investiguen qué es un precepto en el concepto espiritual o en la teología bíblica o en el lenguaje griego. Entonces Dios revela sus preceptos al pensamiento. Obviamente el pensamiento es nuestro, de los humanos, de los hombres. Cuando el precepto, que es revelado por Dios, se da a conocer al pensamiento humano, luego se convierte en palabras. Y esas palabras que decimos en la oración son ley, porque provienen de esto, mis amados. Esta gráfica
da como resultado esto que está aquí. Por lo tanto, espérenme un ratico. Por lo tanto, podemos ver que lo que ustedes investigaron da como principio que Dios tiene un punto de origen para nosotros y es este número 1, donde Dios revela su precepto. ¿A quién? A aquellos que tienen su misma naturaleza. Cuando Dios revela su precepto en este punto, ese precepto para el número 2 ya es un pensamiento. El pensamiento que Dios nos pone nos da como resultado una identidad. Esa identidad es que somos ciudadanos del reino de los cielos. Obviamente esa identidad que es pensamiento nos lleva posteriormente a desarrollar este diseño: justicia, santidad y verdad. Preguntas, amados, ¿se entendió eso que acabo de decir? Los ¿No hay principios de Dios. preguntas? No, Diga. señor. No, señor. Bueno, entonces tomen nota de que estas referencias bíblicas que tengo aquí en la pantalla tienen que ver con esto mismo. Cuando nosotros oramos, amados, estamos manifestando la conciencia espiritual de Dios en este orden. En la oración que hacemos hay este orden siempre. Pastor, tengo aquí ya encontré que precepto es un mandamiento o una norma divina que guía la conducta moral y espiritual de los creyentes. Estos mandatos emanados de Dios establecen deberes y pautas a seguir, siendo considerados reglas de vida que reflejan la voluntad divina y son esenciales para la vida espiritual. Mucho mejor. La palabra precepto en griego, apunten, les lo ayudo un poquito. La palabra precepto en griego es logos Ajá. y la palabra logos significa idea Original de original, Dios, de Dios. idea original. Luisito, colabórame ubicando Juan 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, Luis. ¿Lo tienes? Aló, aló. Hola, ahora sí, pastor. Bueno, Ya lo tengo. vamos a hacer un ejercicio, Luisito y Gloria. Luis, vale hasta donde yo le diga Juan 1, tal como aparece ahí en la Reina Valera. Luego le Ujú. voy a pedir a Gloria que nos lo lea en el contexto original. Sigue, Luisito, léelo hasta donde yo te diga. Bueno, dice aquí Juan 1. En el principio era el verbo
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta allí. La... Listo, ok. ¿Hasta qué versículo leíste, Luisito? Hasta el 4. Bueno, era hasta el 5, me equivoqué. Bueno. El 5 es, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Hasta 5. allí. Ahora, Gloria, el mismo versículo, pero donde dice verbo reemplaza con logos y donde dice él, por ejemplo, en él, que es el verbo, reemplázalo con logos. Y léelo como si allí donde dice en el principio era el verbo, léelo con logos. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logo era Dios. ¿Así, pastor? Sigue, perfecto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas por el logos. Todas las cosas por el Logo fueron hechas, y sin el Logos nada de lo que fue hecho. En el Logo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las Perfecto. tinieblas y las Sigue, tinieblas sigue. no prevalecieron contra ella. Ya hasta el 5. Excelente. Luis, ahora sigue leyendo el versículo nuevamente, pero en lugar de logos, donde Gloria leyó logos y donde dice él, colócale idea original. En el principio era la idea original. Sigue leyendo. Oh, ok, Pastor dice, en el principio era la idea original, y la idea original era con Dios, y la idea original era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por la idea original fueron hechas, y sin la idea original nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la idea original estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, amados, ¿qué se entendió allí? Esa lectura tuvo un efecto en su entendimiento. Quiero escucharlos. Aló, aló. Se oye, Luis. Bueno, mm, en la traducción, no sé cómo, Pastor, usted que sabe, ¿qué es lo que dice en la traducción original del griego siendo? Idea original, logo, ¿cierto? Sí, En vez de verbo, era logo, ¿cierto? logos. Y logos es idea original. Correctamente, Luisito, así es. Exactamente. Nosotros aquí entendemos de verbo, el verbo to be. Qué mal, ¿no? ¿Ah? Qué mal que entendimos ese verso. Sí, y por eso es que nadie ha entendido ese verso, es como si fuera un trabalengua, ¿ya? Sí, Y bueno, lo que yo he podido denotar acá, que ahí el, el precepto, el precepto, el precepto, la idea original de Dios, dice que era, era Dios mismo, ¿me entiendes? O sea, si lo vemos de esa manera, estamos viendo que es su idea, es su sustancia misma. Él era el mismo. Exactamente, él era el mismo. Eso era en el principio, o sea, si nosotros denotamos y podemos de pronto llevarlo un poquito más a fondo, podemos identificar que la misma sustancia de Dios fue impregnada en nosotros, ¿sí? sigue. Es
la idea original que era, la idea original, ¿cuál era? La idea original de Dios, ¿cuál es? Es que el ser humano, que es la humanidad, ¿sí me entiendes? Lo represente, pero no como, como otra persona distinta, sino como el mismo Dios. Ya. Por eso él, en el principio, él se hizo en el hombre. ¿Ya? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ya? Lo hizo como ese conducto, como ese, como, y digámoslo, como el transporte para poder expresarse en el tiempo y el espacio. ¿Sí? Magnífico, Luisito. Párate ahí un momento, porque te me estás yendo bien adelante. Luisito, yo voy a subirles la apuesta aquí, amados, y voy a subirles la barra mucho más alto. Luis y Gloria, entonces, van a hacer la siguiente tarea, donde en el pasaje que leímos, Luisito, de Juan 1 del 1 al 5, donde está verbo, ustedes van a poner ahí la siguiente palabra y van a acomodar el versículo. La palabra que van a investigar, Luis, es epigénesis. En el principio era la epigénesis. Y la epigénesis era Dios. Y la epigénesis estaba con Dios. Epigénesis. Investigar la Seguro, epigénesis. como esa es una Eso, palabra complicada, eso Luis y queda de tarea Gloria, para ahora, o ¿cómo Luis? que eso queda de tarea para ahora o no. No, no, para el otro martes. Como esa palabrita es tan complicada, Luisito y Gloria hacen juntos la tarea. Ok. Del Socorro, 1 al 5. del 1 al 5, Luisito. Ok. Socorrito, donde está la palabra verbo, va a poner en el principio era Génesis 1:26. Luz Mari, ¿me copias? ¿Sí? Luz Mari, donde está verbo y él, como hicimos en el ejercicio, usted va a poner la palabra Cristo. Mamá, ¿me copias? Aló, madre, ¿me copias? Sí, señor. Mi mamá y yo vamos a hacerlo con otra palabra que es un poquito complicada. La palabra mamá que vamos a hacer el ejercicio es la palabra singularidad. En el principio era la singularidad y la singularidad era Dios y la singularidad era con Dios. Ya. Listo, amados, preguntas. Pasar una ayudadita con Génesis 1:26. En el principio era. En el principio era la imagen y semejanza de Dios. Y la Ujú. imagen y semejanza de Dios estaba con Dios. Y la Ajá, imagen y ya. semejanza de Dios era Dios. Ajá. Pasar una pregunta. O Sí. digo yo, en el principio era la eternidad y la eternidad era con Dios y la eternidad era Dios. Hágalo, Socorrito, como usted considere que es esta expresión de la conciencia de Dios. Lo importante es que el martes cada uno de nosotros vengamos bien dispuestos para pasar más tiempo, porque esto nos va a nutrir como no se imagina. Bueno, señor. ¿Estamos claros, mis amados? Sí, ¿Alguna señor. pregunta Esto más? es de Juan 1, ¿no? Del 1, Juan, ¿no?
Del Sí, 1 al Luz 5. Mari. Juan Juan 1, del 1 1 al al 5. 5. Sí. Bien. Bueno, mi pastor. Bueno, mis amados, magnífico tiempo. Entonces, estamos pendientes para mañana a las 7 de la noche. Bueno, pastor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, pastor. Que Bueno, descanse. pastor, muchas gracias. Descansen Que toditos, descanse. gusto escucharlos a todos, amados. Excelente Así es. noche. Nos despedimos. Un abrazo para Igualmente, todos. Los amo. Feliz noche. un abrazo.